Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Hoy es miércoles 13 de diciembre del año 2025. Vamos a iniciar con Hoy no es miércoles. Hoy es sábado 13 de diciembre del año 2025. Vamos a iniciar con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que puedan inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles, así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Bienvenida Heréndida, bienvenida Magdita, Coca, Betty. Vamos a iniciar la lectura que hemos estado teniendo los días sábados. Se llama el libro La Luz de la Verdad, por el espíritu Amalio Domingo Soler. Y el capítulo es 38 de la página 184. Coca, ¿ya lo ubicaste en el PDF? Fíjate que tengo el libro físico, ¿vale, chico? Excelente. PDF Entonces, si vos pudieses leerlo, si fueras tan amable. El capítulo 38. Sí, por favor. Va. Gracias, Coca. Dice, capítulo 38, ¿dónde? Hace pocos días, encontrándome en mi gabinete, muy atareada arreglando papeles, me entregaron una tarjeta de Inés de Leiva, en la que con letra microscópica vi escrito lo siguiente: le ruego me conceda algunos momentos de atención, sufro tanto. Son muchos los seres afligidos que vienen a mí en busca de consuelo. Así es que aquella petición no me sorprendió, pero sí me conmovió a pesar de estar tan acostumbrada a súplicas semejantes. Me levanté con presteza y salí al encuentro de Inés, encontrándome con una de esas mujeres que pueden mentir descaradamente ocultando el número de sus años. Tal es la flexibilidad de su talle, la frescura de sus labios, el delicado matiz de sus aterciopeladas mejillas, la tersura de su frente, la abundancia exuberante de sus cabellos y el brillo de sus ojos. Ver a Inés y sentir por ella inmensa simpatía fue obra de un segundo. Estreché su diestra entre mis manos y, rodeando después con mi brazo su esbelta cintura, la hice entrar en mi aposento y sentarse en un sillón con el tierno cuidado con que se trata a los niños enfermos. Inés me miró dulcemente, exclamando conmovida: no me han engañado al decirme que era usted muy cariñosa. Sí, con los que sufren, porque los considero de mi propia parentela. Mas, aunque todos somos hijos de Dios y pertenecemos a la gran familia humana, confieso ingenuamente que a los poderosos y a los felices los conceptúo parientes tan lejanos, que no siento nada por ellos. Hablan un idioma que no entiendo. En cambio, a los desheredados, a los oprimidos, a los que calman su sed con su llanto, me basta verlos para quererlos. Me interesa vivamente su infortunio
y trato de averiguar por qué sufren, conceptuando que su historia es la mía y su esclavitud es mi esclavitud. Me dice usted en su tarjeta que sufre mucho. Conozco perfectamente que no ha exagerado y espero la relación de sus desgracias, no con la curiosidad y el interés hasta cierto punto egoísta del escritor que busca un buen asunto para una novela histórica. No, sus penas me conmoverán y tomaré parte de ellas. ¿Por qué? No lo sé. ¿Nos habremos conocido antes en esa eterna vida del espíritu? ¿Comenzará hoy un afecto nacido quizá de la semejanza de nuestro destino? Inútil es por ahora pretender averiguar las causas de nuestra mutua simpatía. Y digo mutua porque sus ojos me dicen que yo le inspiro el mismo atractivo sentimiento que usted acaba de inspirarme. Es cierto, muy cierto. Tenía de usted las mejores noticias que al verlas se han confirmado y yo necesito un ser amigo a quien comunicar mis penas. Le referiré pues algunos accidentes de mi vida. 2 veces he contraído nupcias. La primera, la bendición del sacerdote fue para mí una maldición, porque no fui la esposa, sino la sierva de mi marido. En cambio, la segunda, me uní a un ángel con figura de hombre. He sido tan amada de él como puede serlo una mujer en la tierra. Éramos demasiado felices y la muerte me lo arrebató. Desde que él ha muerto no sé qué pasa por mí. Primero creí que le seguiría, porque yo no podía comprender que se pudiera vivir sin el ser adorado. Sin embargo, no he muerto, y al ver que lentamente la fuente de mis ojos se ha secado, que transcurren los días y los meses sin que mi cuerpo se doble, como se doblan los lirios azotados por el viento de la tempestad, me pregunto con horror, ¿cómo es que vivo? ¿Cómo no me avergüenzo de sobrevivir al amado de mi corazón? Visito su sepultura, la adorno con ramos de perfumadas flores y me pongo enferma cuando salgo del cementerio. Pero al día siguiente me levanto consolada y vuelvo a la lucha de la vida. Mi cabeza es un volcán. Multitud de ideas bullen en mi cuerpo. No sé si por fortuna o por desgracia llegan a mi oídos palabras amorosas de otro ser que conocí en mi infancia y que siempre me ha querido en silencio. Yo quiero ser fiel a la memoria de mi logrado esposa. Hasta he pensado retirarme a un convento, pero la clausura me inspira miedo y una invencible repugnancia. Movida por los consejos de algunos amigos librepensadores, he leído algunos libros racionalistas, buscando incesantemente algo que me consuele y llene el inmenso vacío de mi alma. Mas como lo que se aprende en la infancia difícilmente se olvida, y a mí me educaron en el seno de la Iglesia Católica, seguía postrándome ante mis imágenes predilectas y haciendo a mi confesor depositario de los secretos de mi alma, creyendo firmemente que era un padre espiritual y que como padre velaría afanoso por la orfandad de mi espíritu. Y confiesa usted muy a menudo, no. Mi propio confesor, hombre de talento, elocuente, orador, de agradable figura y mediana edad, me ha dicho más de una vez: Inés, eres ingenua y cándida como una niña en su primera confesión. Aquí cambiamos los papeles, porque en vez de darle mi bendición, yo debía recibirla de ti. No te fatigues en venir, que tus pecados caben todos en el capullo de una rosa. Así es que voy a confesar de darte de tarde en tarde, pero como cada día me encuentro más aturdida, como no sé qué camino seguir para mi tranquilidad y me creo culpable viviendo después de muerto el amado en mi corazón, y por otra parte me han llenado de confusión mis últimas lecturas, haciéndome dudar de todo, he vuelto con cariño mis ojos a las imágenes que adoraba en mi niñez, persuadida que solo en la religión de mis mayores podría encontrar la calma y la paz que tanto necesito. En esa situación de ánimo, ¿a quién podía dirigirme en busca de consejos sino al ministro de Dios, al confesor prudente e ilustrado en quien había depositado mi confianza? Me fui a encontrarle a la iglesia y le manifesté que tenía necesidad de hablar con él, que me conceptuaba una oveja descarriada.
que leía libros heréticos, acaso con la esperanza de encontrar en ellos la verdad que no hallaba en parte alguna, que desde la muerte de mi esposo recorría el camino de la vida tan sola, tan desorientada como en medio de un espantoso desierto, y concluí suplicándole que me hablase de la grandeza de nuestra religión, pues yo no podía vivir sin amar mucho y quería amar a la iglesia que me había tendido sus brazos al nacer. Mi confesor me miró dulcemente y me dijo: ahora no tengo tiempo disponible. En cuanto pueda iré a tu casa. Hablaremos y entonces sabrás dónde está la verdad. No sé por qué me pareció que su voz tenía una inflexión distinta de las otras veces. Volví a mi casa preocupada con el anuncio inesperado de aquella visita, que en vez de alegrarme me hizo sentir algo así como una angustia indefinible. Pasaron los días, una tarde me estremecí oyendo el ruido de un coche que se había parado a la puerta de mi casa, y segundos después entraba mi confesor en el salón. Se sentó en el sofá, me hizo sentar a su lado, y mirándome fijamente me dijo con la mayor dulzura: Inés, niña querida de mi corazón, pues para mí siempre serás niña por tu ingenuidad y candor. Buscas la verdad, quieres averiguar el secreto de la vida. Te encuentras sin sombra desde que perdiste la de tu esposo. Tu hogar está vacío y quieres llenarlo con nuevas creencias, a cuyo efecto lees libros racionalistas que te embrollan y confunden. Es natural. ¿Qué has de entender tú de la transformación de la materia y de las evoluciones del espíritu? Piensas en el claustro y tiemblas. No has de temblar si tu alma de fuego no ha nacido para vivir en la soledad helada de una celda. ¿Te crees oveja descarriada porque no has muerto de dolor al perder a tu marido y porque insensiblemente te apartas de su tumba y sientes que tu ser se reanima con las emanaciones de la primavera? ¿Cómo quieres oponerte a las leyes de Dios? ¿Tienes acaso tú la culpa de que tu organismo esté animado por la savia de la juventud y de la vida? Inés, tú deliras. Tú vives fuera de la órbita en que estás acostumbrada a vivir. Y como viajero perdido en populosa ciudad, no sabes a dónde dirigirte para encontrar cómodo alojamiento. Miras al pasado, en él tu imaginación descubre la torre de la iglesia donde recibiste el agua del bautismo y recordando el altar de la Virgen que en el mes de mayo adornabas de flores. Quieres retroceder y postrarte ante la imagen que adorabas. En tu infancia, inútil afán, hija mía, no se siente lo mismo en la edad madura que en la niñez. Me pides que te hable de la grandeza de la religión para amar a la iglesia en cuyo seno naciste. Va nuestro empeño. Todas las religiones, no lo dudes, son los juguetes que entretienen la infancia de las humanidades cuando éstas llegan a mayor edad. Dejan los santos de barro, los templos de piedra, levantan estatuas a la libertad, iluminando al mundo, hacen observatorios astronómicos, ensanchan la esfera de su actividad y sienten por las religiones lo que el hombre por los soldados de plomo o los teatros de cartón que le encantaron cuando niño. Padre, ¿qué está usted diciendo? La verdad, hija mía, la verdad. Tú no necesitas para vivir tranquila ni credos religiosos ni nuevas filosofías. Lo que a ti te hace falta es encontrar un hombre que te quiera y te comprenda como yo te quiero y te comprendo, que te ame como yo te amo hace mucho tiempo con todo mi corazón. ¿Qué está usted diciendo, Padre? Habla usted de una manera que me asusta. No sé si entiendo mal, pero a su lado no me encuentro tan tranquila como otras veces. Su mirada no es la del padre que vela por el reposo de su hija. Ay, Inés, harto tiempo te he ocultado mis sentimientos. Respeté tu dolor cuando me dijiste que tu marido estaba en peligro de muerte. Enmudecí cuando volviste a decirme que te habías quedado sola en el mundo. Te miré y al verte con tu manto de luto, con tus ojos enrojecidos por el llanto, con tus mejillas pálidas como el marfil, me pareciste más hermosa y más conmovedora que nunca.
Tu dolor humano hablaba a mi espíritu con el lenguaje del más puro sentimiento. Desde entonces te llevo fotografiada en mi cerebro. Cuando miro las imágenes de las dolorosas, por más que aquellas representan un dolor divino, no logran conmoverme como tu dolor y tu inmenso desconsuelo. Yo te amo Inés. Yo te amo porque me has dejado leer en tu alma sin ocultarme un solo pensamiento. Eres tan buena, tan casta y tan pura. En ti hay tesoros todavía desconocidos, pues de los dos hombres con quienes te unió la iglesia, el uno fue un miserable y el otro un ser sencillo. Y ninguno de los dos llegó a comprender la grandeza de tu alma y la delicadeza de tus sentimientos. Yo sí, Inés, yo te comprendo. Poseo los secretos más recónditos de muchísimas mujeres que pasan por honradas madres y fieles esposas, y sé que han prostituido su cuerpo al deleite y su alma a la vanidad, y al comparar su hipocresía y las debilidades generales de tu sexo con tu ingenua sencillez y tu castidad inmaculada, te juzgo, Inés, si no por perfecta, al menos la más pura, y la mejor de las mujeres que conozco. Por eso amo tu alma y anhelo la posesión de tu cuerpo, que en la tierra la posesión es la realización legítima del amor. Ámame, Inés, el mundo me cree sabio, algo sé en realidad, y juro emplear mi sabiduría en hacer de ti la más dichosa de las mujeres de la tierra. Mi confesor cayó y ya era tiempo porque me sentía ahogar de confusión y de vergüenza. Le había mirado siempre con el respeto con que se mira a un padre. Había escuchado sus sermones con verdadero recogimiento, entreviendo en sus palabras los resplandores del paraíso. Le conceptuaba superior a los demás hombres, no viendo nunca en él más que el siervo de Dios, humilde, prudente, contrito, la frente orlada de luminosa aureola y la negra vestidura resplandeciente como la túnica de un santo. ¡Qué cruelísima decepción! El sabio sacerdote se convertía en un seductor vulgar y su palabra evangélica en declaración amorosa. Al perder para siempre aquel padre espiritual y encontrarme con un hombre apasionado que me hablaba de la posesión de mi cuerpo, sentí tanta repugnancia, inspirándome tal aversión el amor mundano del ungido del Señor, que ocultando mi rostro entre las manos, por no verle, exclamé con dolor acento: Jesús, Jesús, ¿quién había de imaginarlo? ¿Dónde me refugiaré? En mis brazos, Inés, en mis brazos, replicó. No te asustes de pagar tu tributo a las leyes naturales. Eva y Adán lo pagaron en el paraíso, y si ellos, con haber salido directamente de la mano de Dios, fueron débiles y cayeron, si todas las generaciones humanas que se han sucedido en la tierra han caído con la primera pareja, ¿cómo has de pretender que tú y yo no nos sustraigamos a nuestra naturaleza humana? Buscaba en usted un puerto, le dije, y he encontrado un naufragio. Es usted un infame, salga inmediatamente de mi casa. Comprendió perfectamente la indignación de que me hallaba poseída, y como hombre al fin, de talento, no insistió. Se levantó dirigiéndome una mirada de despecho y salió del salón pausadamente. El ruido del carruaje que se lo llevaba me pareció el del coche fúnebre llevándose el cadáver de un miembro de mi familia. Mi confesor había muerto para mí. Ya no existía el hombre tolerante y cariñoso depositario de las confidencias de mi alma. Acababa de perder al que yo creyera mi más desinteresado y fiel amigo, mi más sabio y prudente consejero, el único que podría salvarme del naufragio en el oleaje de la vida. ¿Dónde reclinaré mi cabeza?, me preguntaba en la orfandad de mi espíritu. Y esta misma pregunta le dirijo a usted. ¿Dónde reclinaré mi cabeza? ¿Dónde? En usted misma, Inés. En mí misma, no lo entiendo. Pues es muy sencillo. En su propia razón, a mi juicio, su confesor le ha hecho un bien inmenso. ¿Un bien? Cuando me ha arrancado toda la fe que yo tenía en la religión de mis mayores. La fe es el más indigesto de los manjares del alma.
La fe es incompatible con la ciencia, como que la primera esclaviza y la segunda redime. Esta muere cuando el espíritu piensa. Las religiones son el látigo con que la tiranía azota la conciencia humana y el hierro con que fabrica las cadenas de la esclavitud de los pueblos. No recline usted la cabeza en la religión, porque es reclinarla en la esclavitud. Ya ha visto usted que los sacerdotes son hombres como los demás, generalmente peores que los demás, porque condenados a no sentir los goces de la familia, que son los más dulces y los más santos, sus sentimientos se truecan en volcánicos apetitos, en desbordamientos contranaturales que los convierten en monstruos. Felizmente, desde hoy ya no será usted católica, porque ha conocido el catolicismo por boca de uno de sus más sabios y virtuosos sacerdotes. Ojalá lo conocieran todas las mujeres que son, por su ignorancia, el sostén del catolicismo y del clero. Y puesto que su padre espiritual ha muerto, busque usted otro consejero más sabio, más desinteresado y más noble. ¿Dónde hallará este consejero? En el estudio que es el consejero que la naturaleza ofrece a la criatura racional. Él nos enseña que hay otros mundos además del planeta que habitamos y otras humanidades que los pueblan, hermanas de la humanidad a que pertenecemos nosotros. Mundos y humanidades somos los viajeros eternos del espacio. El estudio le dirá que Dios no puede haber creado cielos para los predestinados e infiernos para los réprobos, porque todos somos hijos suyos y no hay réprobos ni predestinados. El estudio le abrirá nuevos y dilatados horizontes, caminos anchurosos, vías espléndidas sin término, ¿dónde reclinarle la cabeza? Pregunta usted, ¿dónde hallará mi alma la verdad? Levante usted su mirada a los astros que surcan los océanos del éter, y ellos le revelarán lo que ninguna religión ha revelado, que la verdad comienza en libertad y termina en el infinito. Qué bonito. Impresionante. ¿Algún comentario, Cuca? ¿O Magdita? ¿O Heréndida? ¿Tenías el micrófono apagado? ¿O está encendido? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, ahorita sí te escucho. Ok. ¿Algún comentario que deseen realizar? Ahorita no te escuché. ¿Algún comentario que deseen realizar? Ya. Pues aquí vemos precisamente lo que hemos comentado en otras oportunidades también cuando hemos estudiado acerca de las diferentes religiones. Nosotros somos personas que somos falibles, podemos fallar en cualquier momento. Entonces, cuando nosotros estamos en contacto con una religión, y por ejemplo en el caso de nosotros, en la doctrina espírita, tenemos que seguir nosotros los principios y prácticamente la plataforma filosófica de la doctrina espírita, pero no tenemos que seguir a una persona determinada, ¿verdad? Como que nosotros la pongamos en un pedestal y pensemos que esta persona es una persona perfecta, es una persona a la cual tenemos que seguir, y si esa persona falla, entonces nuestras creencias se van a desmoronar y vamos a acudir nosotros a otra religión, porque una de esas personas a las cuales nosotros estábamos siguiendo han fallado, ¿verdad? Entonces, y eso no tiene por qué ser así. Hemos visto nosotros que a lo largo de la historia, y vemos incluso recientemente en las noticias, vemos que varios dirigentes de diferentes religiones, ¿verdad? No solamente la católica como nos ha tocado la lectura el día de hoy, sino también la protestante, en fin, varias religiones también. Hay varios dirigentes que se han aprovechado de la, no podríamos decir de la pureza, pero algunas veces de la candidez de varias mujeres. Y entonces
utilizan esa influencia para poder obtener de algún tipo de favor sexual en beneficio de esos dirigentes, ¿verdad? Tomando como autoridad muchas veces que es algo que le han sugerido a nivel espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, si cuando es el caso de la doctrina espírita, o como el caso que estábamos escuchando nosotros de ese sacerdote que ya estaba viendo a esta hermana de otra manera, ¿verdad? Es más, estaba queriendo poseerla, como estábamos escuchando en la lectura, ¿verdad? Entonces, obviamente fue un impacto muy, muy duro en ella, puesto que ella había puesto su confianza en él para poder desahogarse de sus sentimientos, de cómo estaba ella sintiendo en lo profundo de su ser, de su alma. Entonces ella decía, bueno, pero si así son las personas, entonces ¿dónde voy a encontrar yo ese refugio? ¿Dónde voy a encontrar ese sentimiento de poder sentirme que voy a estar consolada? Y entonces nuestros hermanos espirituales sabiamente les indica, ¿verdad?, que es a través del estudio, ¿verdad? Porque es a través de la literatura, a través de los libros, que nosotros vamos a tener ese consuelo y vamos a tener esa convicción en cuanto a que no nos encontramos solos, sino que hay seres en el plano espiritual que están consolándonos, que están protegiéndonos, y entonces vamos a sentirnos nosotros reconfortados, puesto que afortunadamente, como dice la lectura, fue abiertos los ojos y al abrirse los ojos se pudo determinar realmente la persona que se encontraba frente a nosotros. Se quitó la máscara, ¿verdad? De ella, mejor dicho, ¿no? Se quitó la máscara y entonces pudo, en efecto, poder observar cuál era el verdadero interés de esta persona con respecto a ella, ¿verdad? Y entonces, así tenemos que actuar nosotros, o sea, a través del estudio, ¿verdad? A eso me refiero, porque a través del estudio es el mejor consuelo que nosotros podemos tener para los problemas que atravesamos en nuestra alma. Solamente. Gracias, Cocalica. Magdita, ¿quiere hacer algún comentario? Estoy de acuerdo con lo que dice Coca, porque a veces idealizamos a las personas o que son lo último, pero todos somos humanos y se cometen errores. Entonces, aquí en la tierra no podemos encontrar a nadie perfecto, ¿eh? Entonces, sí, lo mejor es solo estudiar la doctrina y no aliarlo con alguien. Eso pienso, Marita. Muchas gracias, Magdita. ¿Alguien que quiere hacer un comentario acá? ¿Tú? Ah, bueno. Sí, no sé si se oye hasta allá. No. No, quédate. Bueno, la cosa es que a mí me parece curioso la forma en la que se aborda, digamos, que ella buscando consuelo o sea, digamos, había alejado un tiempo de la iglesia y todo, y le dice él, en vez de como encaminarla a lo que ella buscaba, le dice, no, es que tú no necesitas ese tipo de consuelo, tú necesitas un hombre a tu lado. Y ya había tenido 2 matrimonios y era como, o sea, ¿por qué necesita un hombre a su lado si ella está buscando una forma de sobrellevar su dolor, va? Entonces, pero era una forma en la que simplemente como que él se aprovechó también de su momento de vulnerabilidad y como que no se sentía, pues ella desde que salió del confesionario, se sentía esa como espinita, ¿va? Como no ese típico calor de sabiduría o de consejo que le iban a brindar, sino como de ¿qué onda? ¿Por qué en mi casa? ¿Por qué nosotros así fuera de la iglesia, digamos, ¿va? Y él que iba con otras intenciones, ¿va? O sea, cuando ella le dice, sal de mi casa, él como que toma, o sea, como que evalúa sus actos en ese momento porque dice, o sea, sale con esa cara de despecho, todo así, pero como que se nota que está como arrepentido, como diciendo, sí, ya meneé la boca, o sea, no tenía que haberla meneado, ¿va? Pero yo siento que es difícil, porque, o sea, era algo también que ella tenía que haber como
atravesado, porque, o sea, el primer esposo la trató como que era aquí está todo, yo te mando, tú lo haces, ¿va? Y en el segundo, que sí la quería, como que ella decía que eran devotos mutuamente entre sí. Y el tercero, que digamos que era como que un amor no correspondido, ¿va? Que era este sacerdote. Pero uno se pone a pensar como de plano que, o sea, él en su despecho tal vez de la adolescencia, porque eso dice tal vez que él lleva muchos años ya ocultando sus sentimientos, encontró la religión y decidió cómo ejercerla, pero al ver que ella seguía como matrimonio tras matrimonio, o sea que simplemente como que sus sentimientos no desaparecían, dijo, bueno, tal vez tengo que intentarlo, ¿va? O sea, yo lo veo tal vez también un poquito desde la perspectiva de él, porque aquí en la lectura se enfocan en la perspectiva de ella, pero en la de él es como tantos años estar así y uno dice como hay un porqué detrás, ¿no? O sea, tal vez ella necesitaba pues esa prueba, digamos así, o sea, saber qué fue lo que pasó en su pasado, y él también que, o sea, saber cuántas personas tenía como que ayudar a encaminar, y esa era su misión, ¿va? Pero es un poquito como difícil, porque pues quiera que no, o sea, tal vez ella buscaba un refugio que no era necesariamente el que él estaba ofreciendo, o no en la forma en la que se lo hizo, por lo menos. Y cuando le dicen usted misma es su propio refugio, nos ponemos como siempre a analizar, cuando te dicen como es que el espiritismo implica mucha autorreflexión, autocrítica, que tú mismo vayas corrigiendo tus actos, tus acciones, sobre todo lo demás. Entonces, cuando te dicen, tú eres tu propio refugio, efectivamente, o sea, no tenemos que idolatrar a nadie más, ni, por ejemplo, no centrar nuestra felicidad en alguien más, ¿no? Porque todo depende también de la forma en la que nosotros lo vamos viendo. O sea, ella tal vez se sintió ofendida por la forma en la que se dio la situación, pero quiera que no, fue una como motivación también de que ella buscara siempre su camino, digamos, que le diera paz y le diera tranquilidad. Entonces fue como, o sea, pobre de aquel que tire la primera piedra, pero es necesario, ¿va? O sea, ajá. ¿Quieres comentar? Pues solamente la parte final, donde le dice algo muy lindo, que en medio de todo le dice que dónde se va a consolar ella. Tú misma, le dice, a través del estudio. Para mí eso es maravilloso, una respuesta que en medio de que le haya hecho o le haya propuesto, él le dio la mejor solución, porque le dijo, pues ahí tú tendrás tus mejores consuelos, ¿verdad? Y creo que así es cuando uno entra en la lectura y dice, wow, eso le pasa a uno, ¿verdad? Entonces la doctrina espírita en este caso, habla él de la universalidad, ¿verdad? Que no importa las religiones, la que realmente le va a hacer a ella ese desahogo que va a tener. Yo creo que cierra con un muy buen punto de vista la lectura, ¿verdad? A pesar de su desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Zetía. Pues la verdad, en base a la lectura, como bien estaban comentando, es de mucho esclarecimiento, y nosotros nos ponemos a analizar que eso ha sucedido durante muchos siglos con los sacerdotes, ¿verdad? Porque ellos, por ser confesores, escuchan una serie de penas, una serie de tribulaciones, y nos comenta en el libro de Memoria del Padre Germán, siempre amable Domingo Soler, ese tipo de situaciones muy complejas y muy difíciles, y que en algunos casos ciertas feligreses se enamoran de los sacerdotes, ya sean jóvenes, ya sean adultos, ya sean ya ancianos, pongámoslo de esa manera, pero por su rectitud, su trabajo, su entrega, y pasan una serie de acontecimientos, y además nosotros no podemos juzgarles a nadie, de verdad no somos quienes para juzgarles, porque obviamente la limitación con respecto a lo de la castidad es complejo, y no debería de ser, porque nuestro Padre, se ha comentado dentro de la lectura también, nos ha dado la oportunidad de vivir para crecer y multiplicados. O sea, que podamos nosotros multiplicarnos, pero que es complejo, le digo, porque debido a este tipo de circunstancias también lastimosamente se han dado una serie de atropellos, una serie de abortos para las monjitas,
para otras personas que no son monjitas y que por eso en algunos claustros, algunas iglesias, algunos conventos, se han detectado una serie de cementerios clandestinos de fetos. Y es impactante durante muchos siglos, o sea, diferentes lugares. Entonces es bastante complejo. Y por eso un momento dado también la doctrina espírita nos manifiesta y nos hace reflexionar que el sacerdote, él no puede ser juez. Prácticamente cuando está en la parte de la confesión es como que, mira, tienes que hacer esto, mira, tienes que hacer lo otro. Pero también está involucrado, en este caso, en los sentimientos del padre, del sacerdote. Y esto son cosas bastante complejas, como decía Andrea, también como mencionaba por último Susi en pasar la lectura, que estudiemos, evaluemos. Nosotros no tenemos la última respuesta, pero sí podemos ser guiados, sí podemos ser asistidos por seres, guías espirituales, que nos van guiando, para la redundancia, acorde también a la intención que tengamos, porque la intención es fundamental. ¿Algún otro comentario, nuestra querida Heréndida? No, parece que no. Ya vas a terminar el video. Sí, estamos aquí en... Ahora nos toca Amparo, es pequeño. ¿Lo leemos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Ok. Dice capítulo 39, página 190. Del libro La Luz de la Verdad, Amalia Domingo Soria. Título: Amparo. Hablando hace algún tiempo con el espíritu que más me guía en mis trabajos, refiriéndose a las oraciones fúnebres, a las sesiones necrológicas, me dijo, entre otras cosas, lo siguiente: no deis a los que se van virtudes que no tuvieron, hablad únicamente de las buenas cualidades que poseían, sin aumentar su número ni disminuir la suma de aquellas. Hablad sobre el terreno firme, con conocimiento de causas, sobre una sola virtud, si más no poseía la ausente. Pero no saquéis a pública subasta sus debilidades y sus defectos. ¿Para qué? ¿Os hace falta acaso el lascivar de los crímenes o de los desaciertos? No. Desgraciadamente, los terrenales sois condenados, con raras excepciones, a trabajos forzados, lleváis el grillete de la imperfección y la cadena del crimen, os enlaza los unos a los otros como los penados de vuestros presidios, con la sola diferencia de que a aquellos les veis la pesada cadena de hierro y vuestra cadena no se ve, pero quizá sea más fuerte y más difícil de romper. No se hace el plan de un crimen sin encontrar inmediatamente quien lo apoye, quien lo sacude, pero quien lo secunde, quien lo patrocine, quien emplee toda su astucia para brillar dificultades y dejar expedito el camino que han de seguir los asesinos o los estafadores, el camino para hacer una buena obra, para facilitar la divulgación de un invento que ha de reportar bienes sin cuento a un pueblo o una nación. Desdichado del inventor, cuántas dificultades, cuántos obstáculos, cuántas barreras se encuentran en su escabroso camino. Todos se ríen de él, todos le creen loco, y hasta sus más íntimos amigos. Su propia familia es la primera que arroja leña a la hoguera del ridículo, en el cual se quiere hundir a un hombre superior a la generalidad y el sabio, o el filántropo que ama a sus semejantes con un amor que está a mayor altura de los conocimientos y de la sensibilidad de la masa común. Es crucificado moralmente si la barbarie de sus contemporáneos no consigue destruir su cuerpo para solaz y satisfacción de la humana ingratitud. O sobran todavía los asesinos, los envidiosos, los hipócritas, los acaparadores de riqueza, los usureros sin corazón, los que solo piensan en sí mismos. ¿Para qué aumentar el catálogo de los viciosidades humanas con relación de los vicios que tuvieron los que ya dejaron la tierra? Si los que un día compartieron con vosotros los azares de la vida, tuvieron en medio de sus liviandades un pensamiento delicado, si se conmovieron ante la desnudez de un niño o de un anciano, si temblaron ante la mujer desesperada que vendió su cuerpo para dar pan o sepultura a uno de los deudos más queridos, agarraos como se agarra al náufrago a una pequeña tabla, agarraos vosotros a aquella virtud en capullo y haced que se abra su corola para que su embriagador perfume embalsame el ambiente y aquella delicada esencia sirva para enseñanza de los terrenales y para consuelo del espíritu.
que en medio de sus muchos vicios tuvo una virtud, porque verá que el único sentimiento que le ennobleció es un astro cuya pálida luz ilumina suavemente el oscuro sendero de su eterna vida. No os canséis, no de dar a los cuatro vientos la fausta nueva de una virtud que quizá para muchos pasó completamente desapercibida. Por eso, en vuestras sesiones necrológicas no empleéis nunca la hipócrita alabanza para el que no fue dirigido de ser alabado, pero abrid el libro de su existencia, examinad todas sus hojas, y como indudablemente encontraréis una hoja orlada de flores, sobre ella haced vuestros comentarios y no leáis en ninguna otra página. ¿Para qué? De sobra tenéis volúmenes que solo cuentan historias terroríficas. Los espiritistas no os convirtáis jamás en historiadores de crímenes de este penoso y repugnante trabajo. Ya se han ocupado gran número de sabios. Vosotros debéis hacer otra clase de trabajo, dando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dad al silencio y al olvido los desaciertos de vuestros compañeros del cautiverio, y no temáis porque no sean castigados por el mal que hicieron. ¡Ay! Del que enciende la hoguera para en ella arrojar a su hermano, que si nadie le enciende para arrojarle a él, él mismo buscará las llamas, él mismo producirá el incendio y perecerá carbonizado. Si el ser a quien consagráis vuestros recuerdos tuvo una sola virtud, hablad sobre ella sencillamente. El bien se recomienda por sí mismo. Sed vosotros los historiadores de las buenas obras, ya que os sobran historias de crueles tiranos y de pueblos brutalmente oprimidos. Siguiendo los buenísimos consejos del espíritu del padre Germán, voy a consagrar unas cuantas líneas a una mujer que yo he admirado en silencio hace muchos años. Pasé en su agradable compañía 4 meses y nunca he podido olvidar a mi hermana en creencias, porque Amparo se hacía querer y admirar de todos. Pertenecía a la clase media, se casó por amor. Cuando la vistieron de largo, dejó las muñecas para ceñir a su frente la simbólica corona de altar y envolverse con su mente de virgen. Amparo era casi niña cuando su primer hijo se abrazó a su cuello y le dijo: «Madre mía». Yo lo conocí 20 años después de su casamiento y nunca he visto en ninguna mujer el perfecto equilibrio que guardaban en Amparo, su maternal ternura y su amor conyugal. Por regla general, en el corazón de la mujer casada no ocupan el mismo lugar el amor inmenso que da a sus hijos y el amor apasionado que prodiga a su marido. Y las mujeres que quieren ser francas suelen decir en el seno de la más íntima confianza: «Mis hijos ante todo», dice una; «Mi marido es mi vida», dice otra; «Sin él poco me importa morirme». Pero ¿y tus hijos?, le preguntan. Ya están criados. Dios no abandona a nadie. Solo en Amparo he visto equilibrados los dos amores, el conyugal y el maternal. Ok. Su Pepe, como ella le decía, siempre estaba fuera de su hogar. Era comisionista y la mayor parte del año viajaba y había que verla. Los días que esperaba carta de su marido, lloviera o ventaneara, esperaba al cartero en el balcón como la niña enamorada que espera la primera carta de amor. ¡Qué angustias, qué inquietudes, qué zozobras! Si el cartero se retardaba o no venía, qué horribles presentimientos asaltaban la mente calenturienta de Amparo. Ya en su imaginación enferma veía a su Pepe, rodando por los despeñaderos, no quedando de su cuerpo ni un miembro sano, bien envuelto en torbellinos de nieve o asesinado en medio de las montañas, y lloraba silenciosamente, con el mayor desconsuelo, la imaginaria muerte de su marido. Y en medio de aquella angustia llegaban sus hijos del colegio preguntando: «¿Qué dice papá?». Y Amparo contestaba, demostrando la mayor tranquilidad: «No ha venido el cartero, es que yo equivoqué la fecha. Hasta mañana o pasado no habrá carta», y así ahuyentaba de la mente de sus hijos todo temor y recelo. Y lo mismo cuando era dichosa, que cuando temblaba ante sus horribles visiones, siempre que se iban sus hijos al colegio, salía al balcón y los despedía con sus amorosas miradas hasta que los niños daban la vuelta a una lejana esquina. No podía pedirse más ternura para sus hijos, más tiernos cuidados, más solícitos desvelos, ni más amor para su marido. No se podía pedir más a una mujer de la tierra. Hablando con ella, aprendí mucho, y viendo su plan de vida, mucho más.
En nadie he visto equilibradas tan admirablemente la economía y la prodigalidad. Amparo economizaba en gastos superfluos para acostumbrar a sus hijos a ser generosos, ya que miraban en los pobres a sus hermanos menores. Iban varios pordioseros a recoger limosna, y en particular niños. Y Amparo les decía a sus hijos: no os contentéis con darle la mitad de vuestra merienda y algún juguete roto. Invitadles a jugar con vosotros, pobrecitos. ¿No veis qué cara ponen tan contentos cuando los tratáis con cariño? Recuerdo una tarde que, yendo de paseo, encontramos a un pequeñuelo que diariamente venía a casa de Amparo. El chicuelo, acostumbrado a jugar con el niño más pequeño, se acercó familiarmente a su compañero de juegos y le dio un golpecito en el hombro. El otro, que iba con su traje nuevo, le miró desdeñosamente. Amparo lo notó y no dijo nada entonces, pero al volver a casa, al desnudar a su hijo, le dijo sencillamente: Pepe, no te pondrás más ese traje. ¿Por qué?, preguntó el niño con enojo. ¿Por qué te haces ser malo? Ya he visto con el desprecio que has mirado al pobre chicuelo con quien juegas todos los días cuando estás en casa. Luego, tú no eres el malo. Es el traje el que te hace orgulloso, y yo no quiero que mis hijos desprecien a los pobres. De esta manera educaba Amparo a sus hijos, sin enojosos sermones, sin riñas violentas. Al contrario, era la compañera inseparable de sus hijos. Con ellos salía diariamente para que éstos disfrutaran de un rato de asueto. Hacía agradable la vida de cuanto le rodeaban, porque hay personas muy buenas que solo son buenas para su familia, pero Amparo lo era para todo el mundo. Tenía una gracia especial para consolar a los desgraciados, y era tan modesta, tan sencilla y tan enemiga de llamar la atención en ninguna parte, que hacía el bien por el bien mismo. Cuando me separé de ella sentí un dolor sin nombre, sentí frío en el alma, mucho frío. Mi espíritu presentía que no volvería a encontrar en la tierra otra mujer como Amparo, y en realidad mis presentimientos fueron fundados. ¿Y cómo no habían de serlo? Este mundo no es un lugar de seres perfectos, y no podía yo, pobre penado de este planeta, estar en relación con seres como Amparo. La conocí como gracia especial, quizá porque en aquella época necesitaba mi espíritu estar muy cerca de la luz. Tanta sombra me envolvía, tantas penas me atormentaban. Tan sola me encontraba en la tierra. Amparo hizo cuanto pudo por retenerme a su lado. Tuvo para mí las dulzuras de la madre, la benevolencia de la hermana, la dulcísima compasión de la verdadera amistad, pero yo me alejé de ella, convencida de que mi espíritu aún no era digno de vivir al lado de Amparo. Han pasado muchos años, siempre he procurado saber qué hacía Amparo, y hace algún tiempo que supe con profunda pena que era inmensamente desgraciada. Su Pepe, aquel hombre que ella tanto había amado, que después de 20 años de casada esperaba su carta con el delirio de la mujer enamorada, el compañero de sus sueños, de sus ilusiones, al que ella rendía en su mente verdadera adoración y hacía que sus hijos vieran en su padre al hombre más perfecto de la tierra. Pues bien, aquel hombre tan amado, despreciando el inmenso amor de su esposa, se entregó a fáciles amores y mató moralmente la madre de sus hijos. Pobre Amparo, ¿cuánto habrá sufrido? ¿Cuán inmenso habrá sido su desconsuelo? ¿Qué deuda tan terrible habrá tenido que pagar en esta existencia? Quizá su espíritu esperó a tener grandes virtudes para resistir heroicamente prueba tan horrible, porque del modo en que Amparo quería a su marido, al convencerse de su infidelidad, habrá necesitado de una fuerza moral desconocida en este mundo para no matar al infiel o morir violentamente, porque la muerte era, sin duda, preferible al abandono de aquel hombre tan amado. ¿Qué energías habrá tenido que desplegar para no morir de pena? Al fin, ha muerto en brazos de sus hijos. Si Amparo pidió en esta existencia el saldo de una cuenta terrible, qué contenta estará de sí misma, qué bien ha cumplido con todos sus deberes. Es la mujer en la cual he visto reunidas más virtudes. Si no hubiera más que una existencia, habría que volverse loco al ver tanta injusticia en los premios y castigos de este mundo. Pero no, el mismo desnivel que se observa en los acontecimientos humanos demuestra que una existencia es una hoja desprendida del libro de la vida, en la cual no hay ni el prólogo ni el epílogo de la historia del espíritu. Es un capítulo nada más donde se desarrollan unas cuantas acciones más o menos interesantes. Amparo, no por curiosidad, no por deseo por ir de saber algo de tu historia,
Te pido que cuando te sea posible, me inspires o inspires a otro espíritu para que éste me diga la deuda que has pagado en tu última existencia. Merecen saberse y estudiarse esos grandes dolores, esas cuentas pendientes desde la noche de los siglos. Merecías por tus virtudes ser amada de todos, porque eres muy buena, y buena dentro de tu hogar, luchando con 1000 penalidades, y buena para tus amigos, y generosa para los desventurados. Tú leías en el alma de los que sufrían, y dabas la medicina de tu cariño con tacto, con esmero, con un cuidado verdaderamente maternal. Y tú has tenido que sufrir el dolor que más podía herirte, tantas heridas como has cicatrizado con tu ternura, y tuviste que recibir el dardo emponzoñado del desprecio, del abandono de aquel que fue para ti tu Dios, tu religión. Oh Amparo, habla. Habla. Sé tan útil desde el espacio como lo fuiste en la tierra. Es preciso hacer comprender porque se llora cuando menos se espera y cuando al parecer menos se merece el infortunio. Han pasado muchos años y no te he olvidado. Demuéstrame que mi recuerdo tampoco se ha borrado de tu mente. Reanudemos nuestras amistades de ayer. Estoy muy lejos de ser tan buena como tú, pero mi espíritu ávido de progreso está hoy más valiente que ayer y te pide tu concurso para su trabajo. Sí, Amparo, acércate a mí, te necesito. Si en la tierra me querías, debes quererme más en el espacio. Yo así lo creo y confío que al despertar me dirás: Amalia, escucha. Yo prestaré atento oído y una nueva historia haré saber a las mujeres que sufren y lloran en este mundo. Amparo, te espero. Despierta, despierta y habla. Hace tanto tiempo que no hablo contigo. Este fue el título de Amparo, capítulo 39. ¿Algún comentario de los acá presentes? Sí, fíjate que la primera parte a mí me pega duro porque es bien fácil uno querer venir y querer ser malvado. Porque habla, incluso ese término me gustó que dice, hablando hace algún tiempo con el espíritu que más me guía, dice, en mis trabajos. O sea, habría que preguntarse qué tipo de trabajo, refiriéndose a las oraciones fúnebres en las sesiones necrológicas. Y ese término me gustó, necrológico, porque si estamos hablando de espíritus, obviamente hablamos prácticamente de muertos, ¿verdad? De fallecidos. Pero da un mensaje en donde habla acerca precisamente del crimen. Y eso veníamos hablando con Andreita, ¿verdad? Con Andrea, de que, o sea, hablar del crimen, todos hemos cometido errores, todos. Y a mí me impacta una presentación que hubo de un espíritu, porque precisamente también César Emilio Lombroso hablaba de eso, de los criminales, cuando decía de que pues el criminal nacía, pero que nosotros teníamos que tener en algún momento cierta tolerancia, porque en algún momento nosotros hemos estado ahí en encarnaciones que no hemos tenido el conocimiento del bien. Entonces el mal no es maldad, sino que lo tenemos que ver como el desconocimiento del bien, ¿verdad? Sin embargo, acá dice una premisa muy fuerte para ver el resultado que dice la siguiente página, en donde dice: desdichado el inventor de aquellas dificultades. O sea, estamos hablando de un criminal, porque es un crimen realizar algún acto que sea en contra de mi propio hermano, o de mi hermana, o de quien sea, tomándolo como un prójimo, ¿verdad? Entonces, dice: cuántas barreras se encuentran en su escabroso camino. Y como hemos hablado con Walter, ¿verdad? Uno dice, bueno, pues, uno probablemente no lo vaya a ver ahora, pero ¿quién es uno para creerse que por ser espiritista uno va a ser el plus ultra? Mientras que uno dice: ay, es que como él es el malvado, o aquella es la malvada, uno quisiera ver que en esta encarnación sea el que se lo lleve la gran fregada, pero no es así. Eso no lo van a ver nuestros ojos, porque nosotros no tenemos el derecho de ver que el malvado vaya a tener su camino. Cada quien va a tomar independientemente su camino, ya sea lo que yo vaya a hacer, y lo dice prácticamente al hacer la aclaración de prácticamente está haciendo dentro de la lectura
un ejemplo que Amparo, qué tipo de espíritu ha sido, porque Amparo ha sufrido. Y cómo no va a sufrir si uno que ya está en WhatsApp o está en Facebook quiere ver la respuesta al like del otro, no será esperando el correo de aquel tiempo, ¿va? La carta que esperaba uno de hace unos 3 meses para que llegara en aquel momento. Y aparte de eso, que me imagino que el esposo pues tardaba mucho en ver, en cómo llegar, y eso me recuerda a la película de Los Otros, en donde Nicole Kidman, ¿verdad? Que es la que se suicida, ella sufre de esa soledad esperando al esposo que llegue de la guerra. Imagínate en aquel momento, ¿verdad? Cómo eran las cosas, las distancias eran muy largas, hoy todo es un algo tan inmediato. Y sin embargo, pues ella tenía paciencia, ella buscaba la manera de que no fuera discriminativa con su hijo, con los demás, pero ahí sí que prácticamente el mensaje es como poner, bueno, el malvado y el ejemplo de la que tiene paciencia, y le dice que si ella fue útil aquí en la tierra, o sea, que es el mensaje, al final creo yo que aterriza, en que si ella fue útil aquí, lo puede hacer en el mundo espiritual. Creo que nosotros, si buscamos la manera de ser útiles, de trabajar, de que nos gusta acompañar en actividades, que nos gusta ser laboriosos, que nos gusta salir de casa para ver cómo podemos apoyar a veces al prójimo, de poder darle unas palabras de aliento a la persona, o qué sé yo, aunque no quiere decir que sea extremadamente lo más grandísimo que uno puede hacer, pero en pequeños granitos de arena que uno haga y contribuya son buenas acciones, a diferencia de lo que pone en contraposición, que hasta viene siendo ya como la respuesta de la primera premisa, en donde dice cuántas dificultades va a tener aquel que le hace algo estropicioso a su hermano, ¿verdad? Entonces, pues está muy pequeña, pero bastante directa, ¿verdad? Entonces, está muy lindo, así que gracias. De hecho, también me gustaría agregar que cabal al inicio de la lectura mencionaban que creo que era tal vez en alguna lectura fúnebre, o sea, tal vez en algún funeral, donde mencionaban que al momento de hablar, digamos, de el muerto, que así lo mencionan, que únicamente hablar de cosas buenas, porque con nosotros como espíritas teníamos la misión de divulgar las cosas buenas, no ser historiadores de lo malo. Y eso, cabal, me estaba recordando justamente que nosotros, aunque no querramos, siempre terminamos poniéndonos en el papel de juez, de que, yo juzgo tus acciones y moralmente te puedo decir que lo que él hizo en vida fue terrible y que qué bueno que se murió. Y uno dice como, o sea, te estás poniendo a juzgar, que tú decís como, sí, que se merece, digamos, el infierno eterno, el sufrimiento, que te merecía morir de una peor manera por todo lo que hizo. O sea, y uno se pone también a pensar en la pena de muerte, digamos, por ejemplo en Estados Unidos, ¿va? Que está como permitida. Entonces uno dice como, o sea, nos ponemos en el papel de juez en el que decide qué vida importa más y qué vida importa menos, o qué condiciones tiene cada una como para sobrellevar y decir, bueno, sí, vivió bien, entonces merece por lo menos que no le inyecten, ¿va? O algo así. O ese hizo una cantidad de mal terrible que una inyección no va a reparar todo el daño que hizo. Entonces uno se queda como, pero, o sea, usted también se está poniendo en el plan de la muerte, pues, o sea, le está quitando la vida. Entonces, ¿qué consecuencias? Porque para ellos es moralmente correcto. O sea, quitar esa vida en compensación a todas las que quitó, digamos, ¿va? Y uno dice como, compensación, o sea, es como una palabra de, no hay que compensar una vida por otra. O sea, simplemente, y me imagino que a eso va también que radique en el comportamiento de ella. Porque, o sea, ella tal vez, Amalia me refiero, se ponía a pensar como, bueno, o sea, tiene razón en que destaquemos lo bueno, y si aparentemente no tenía nada bueno, simplemente omitir hacer comentarios, o hacer como juzgados, es que juzgarlos,
juicios, emitir juicios mentalmente, ¿va? Porque a veces la gente simplemente por aparentar también se ahorraba emitir juicios como verbalmente, pero mentalmente lo estaba pensando. Entonces, o sea, de ambas formas, de tanto interior como exterior, evitar hacer comentarios, ¿va? Y eso, me imagino que por eso pone como las dos vertientes en la historia, de que el comportamiento de esta amiga en la que ella no se sentía digna, y me imagino que también era como cierto reproche hacia sí mismo, porque ella dice que se alejó porque no se sentía digna de sentir esa pureza, esa intensidad de amor. Y básicamente la dejó cuando ella también necesitaba ese sentimiento de amistad, de apoyo, de cariño. Entonces uno se pone a pensar también de que no hay que idolatrar mucho las cosas buenas, ¿va? Porque aquí te dicen, bueno, habla solo de lo bueno, si no puedes, y evita hablar de lo malo. Pero aquí hablaban únicamente solo de lo bueno y la tenían casi que en un pedestal, o sea, la idolatraba mucho. Y yo no estoy diciendo que no se lo mereciera, porque tal vez sus acciones sí decían que era muy buena persona y que todo el mundo como que le tenía ese respeto, ese ideal. Pero eso mismo también hace, o sea, como que nos aleja del camino de que todos estamos en sociedad. O sea, estamos de aquí para contribuir mutuamente uno con el otro. Entonces, el hecho de que ella decidiera alejarse, digamos, de su amiga, la pone a Inés, no, Inés no es esta, Amparo, ajá. Amparo. Inés era la anterior. Sí, me confundí el nombre. Pone a Amparo como tal vez se sentía sola, ¿va? Porque su marido lejos, ella educando a sus hijos, tal vez como madre soltera, sus amistades eran casi que con lo único que podía interactuar, digamos, ¿va? Y se alejaban porque pensaban que era muy, muy buena. Ella diría, bueno, entonces voy a intentar ser mala para ver si regresan. O sea, uno en su lógica pensaría así, ¿va? Así como que, bueno, si ser buena los alejó, si no se quería quedar sola. Ajá, entonces era como, tal vez por eso la desesperación en el último llamado, ¿va? De contame qué fue de tu vida, por qué pasaste eso. O sea, necesito saber que hubo como que una causa para que tú pasaras por eso y que era necesario que yo me alejara, algo así. O sea, era ese tal vez, yo siento un poquito como esa desesperación en ese llamado al final. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Pues él dice que no lee, porque no tiene lentes. Perdón. Así como estaban mencionando de que todos hemos cometido faltas, efectivamente, pero a unos nos señalan y nos acusan más que a otros. Esa es una gran diferencia que se da bastante. Y como vos habías mencionado también que nadie tiene que juzgar, en teoría. Porque en la práctica vemos que 7 de cada 10 juzgan o juzgamos. Y como decía Andrea también, que uno al final termina juzgando, porque efectivamente es como que fuera una costumbre, como que estuviera implantado en nosotros eso de estar juzgando. Muchas gracias. ¿Algún comentario allá del otro lado? Magdita quiere hacer algún comentario. Sí, dígame, Magdita. Ahorita, ¿por qué escucho el regreso? ¿Perdón? Es que yo escucho y hablo. Hay interferencia, dice usted. No, no es interferencia. Yo hablo y yo me escucho. Tiene feedback. Tiene que apagar el micrófono. Tú tienes que apagar el micrófono. Ahorita apago el micrófono. Bueno. Sí, lo que decía era que todas estas narraciones son de espíritus que han sido cercanas a Amalia, pero yo a ella la siento como que... ¿cómo le dijera? Ya se me olvidó. ¿Qué iba a decir? Que siento que Amalia sí está recibiendo como que son amistades o algo de ella que ha conocido quizás en vidas anteriores, pero yo a ella la siento como que se siente ella
con pecado, podríamos decir, que no se siente segura. No sé si, así es mi percepción, no sé si es así. Dígame. Yo considero que como está ávida de querer conocer, como usted bien dice, ¿verdad? Algunas de quienes con quienes compartió, saber cuál es la causa de por qué atravesaron ciertas circunstancias, y en los títulos de otros capítulos que hemos leído manifiestan en donde sabemos que no es solo por curiosidad vana, sino que es por querer conocer y transmitir ese mensaje hacia los demás. Entonces por eso es que nos encontramos nosotros, ellos dando a conocer como espíritus superiores, y qué elementos o qué palabras y qué orientaciones pueden brindar hasta cierto punto para que pudiese conocer. Entonces, en algunas ocasiones sí han sido conocidas de ella, y en otras ocasiones no han sido conocidos, pero ella ha estado con la intención de saber el por qué, y entonces le van brindando cuando es su momento la respuesta, así como acá de último ella pide que le dé una respuesta para saber las circunstancias por lo que atravesó la amiga, y qué bueno que también estaba haciendo mención Andrea con respecto a que nosotros no veamos solo lo negativo, porque siempre nosotros vemos lo negativo. O sea, cuando nos llaman, pasó algo. O sea, ni siquiera, ¿estás bien? ¿Cómo te va? No, pasó algo. O sea, la primera impresión es como de susto o de incógnita, pero una incógnita con cierta duda, no tranquila, sino una duda de cierto temor. Eso es lo que puedo decir, Magdita. Bueno, entonces vamos a finalizar acá la primera parte de la reunión.